Mi nombre es Lucía Ramos y tengo 78 años. Los doctores dicen que me quedan semanas, quizás menos. He vivido toda mi vida guardando una promesa que me costó el sueño, la paz y muchas noches llorando sola sin poder decirle a nadie por qué. Hoy rompo esa promesa. No lo hago por rencor, no lo hago por fama. Lo hago porque hay una verdad que merece existir antes de que yo me vaya. Una verdad sobre el hombre más querido de la música regional mexicana, sobre el rey del jaripeo, sobre Joan Sebastián. Pero no voy a hablarles del Joan Sebastián que salía en la televisión con su sombrero y su sonrisa de conquistador. Voy a hablarles del hombre que yo conocí, del hombre que lloraba sin hacer ruido, del hombre que una noche me tomó las manos, me miró a los ojos y me dijo algo que me heló la sangre, algo que cargué sola durante 40 años. Me llamo Lucía Ramos. Nací en 1947 en Ciudad Juárez, hija de un ferrocarrilero y una costurera que tuvo 7 hijos y nunca se quejó de nada. Crecí entre telas, máquinas de coser y el ruido del tren que pasaba a 2 cuadras de la casa. Éramos pobres, pero orgullosos. Mi mamá decía que la pobreza no era vergüenza mientras uno fuera honrado. Esa frase me acompañó toda la vida, aunque hubo momentos en que yo misma la traicioné sin querer. Terminé la secundaria de milagro. A los 16 años ya trabajaba en una tienda de telas en el centro. A los 19 me fui a la Ciudad de México con una amiga que tenía contactos en el medio del espectáculo. Ella quería ser actriz. Yo solo quería algo diferente, algo más grande que el mismo tren pasando a las 6 de la mañana. No me hice actriz ni cantante. Terminé trabajando como asistente en una empresa que manejaba logística de eventos musicales. Era trabajo invisible, de los que nadie reconoce, pero desde ahí vi pasar a los grandes. Vi a los cantantes antes del show y después del show. Vi la diferencia entre los dos. Fue en 1981 cuando conocí a Pepe Figueroa. Así se llamaba de verdad, antes de que el mundo lo conociera como Joan Sebastián. Tenía 32 años. Yo tenía 34. Él era un compositor con algunas canciones vendidas, pero todavía sin el nombre que tendría después. Llegó a una reunión de trabajo donde yo coordinaba los contratos. Entró al salón con una guitarra colgada al hombro, sombrero de palma, botas polvorientas y una sonrisa que te desarmaba sin pedirte permiso. No fue amor a primera vista, fue algo más lento, más peligroso. Esa noche me pidió que le explicara una cláusula del contrato que no entendía. Nos sentamos en una mesa del fondo. Hablamos 2 horas, de trabajo, de música, de Ciudad Juárez, de la vida. Cuando me di cuenta, todos los demás ya se habían ido y nosotros seguíamos hablando como si el tiempo no existiera. Al despedirse me dijo, «Oiga, usted escucha muy bien, eso es muy raro». No supe si era piropo o diagnóstico, pero me quedé pensando en esa frase toda la noche. 3 semanas después volvió a buscarme, y ahí comenzó todo. Pepe Figueroa no era famoso todavía cuando lo conocí. Tenía canciones, tenía talento, tenía esa cosa especial que algunos artistas cargan sin saber explicarla, pero todavía no tenía el nombre. Todavía no era el rey de nada. Lo que sí tenía era una forma de mirarte que te hacía sentir que eras la única persona en el cuarto. Eso es más peligroso que la fama. La fama te deslumbra desde lejos. Esa mirada te alcanzaba de cerca. Empezamos a vernos con la excusa del trabajo. Él necesitaba ayuda con contratos, con agendas, con la parte administrativa que los artistas siempre odian. Yo le ayudaba. Nos tomábamos un café después. Luego el café se volvió cena. Luego la cena se volvió algo que yo tardé meses en ponerle nombre. Él estaba casado. Yo lo supe desde el principio. No me lo ocultó. Me lo dijo directamente una noche, con esa honestidad suya que a veces era virtud y a veces era crueldad disfrazada de sinceridad. Me dijo que tenía familia, que la quería, pero que había algo entre nosotros que no podía ignorar. Me dijo que no me iba a mentir, que no me iba a prometer cosas que no podía cumplir. Debía haberme ido en ese momento. Lo sé. Tengo 78 años y lo sigo sabiendo. No me fui.
Hubo algo en su honestidad brutal que me desarmó más que cualquier promesa dulce. Los hombres que mienten te dicen lo que quieres escuchar. Él me dijo lo que era, sin adornos, y yo, que venía de una familia donde nadie hablaba claro de nada, encontré eso irresistible. Nuestra relación duró casi 9 años, de 1981 a 1989. 9 años de encuentros discretos, de llamadas a deshoras, de viajes donde yo aparecía como asistente de logística y en realidad era la mujer que lo esperaba en el cuarto del hotel cuando todos se habían ido. Era una vida doble, y yo era la mitad que no existía en público. Había momentos de mucha ternura. Pepe era generoso, atento, recordaba cosas pequeñas. Sabía que me gustaba el café con canela. Sabía que me ponía nerviosa a la altura. Sabía que cuando yo me quedaba callada en medio de una conversación, era porque algo me estaba doliendo. Me leía de una forma que pocas personas en mi vida han sabido hacerlo. Pero también había momentos oscuros, noches en que llegaba cargando algo que yo no podía ver pero sí sentir. Se sentaba, encendía un cigarro, miraba al vacío. No hablaba, solo estaba ahí, presente en cuerpo pero ausente en todo lo demás. Yo aprendí a no preguntarle nada en esos momentos, solo estar. A veces eso era lo único que necesitaba. Fue en uno de esos silencios, una noche de 1987, en un hotel de Guadalajara, cuando todo cambió, cuando me dijo lo que me dijo, cuando escuché algo que ninguna persona debería cargar sola el resto de su vida. Pero eso viene después. Primero necesito que entiendan quién era ese hombre cuando nadie lo estaba mirando. Pepe Figueroa se convirtió en Joan Sebastián de forma gradual, como sube el agua antes de una inundación. Primero despacio, casi imperceptible, y de repente ya todo estaba cubierto, y no había forma de volver atrás. Las canciones que él escribía empezaron a sonar en la radio. Primero las grababan otros artistas, luego empezó a grabarlas él mismo. Recuerdo la primera vez que escuché su voz saliendo de un radio en una tienda de la colonia Roma. Me detuve en la banqueta. La gente pasaba a mi alrededor sin saber que yo conocía las manos que habían escrito esa canción, que yo había estado presente cuando la letra tomó forma en una servilleta de papel durante una cena en Cuernavaca. Esa sensación es imposible de explicar. Orgullo mezclado con algo que duele. Como amar una estrella sabiendo que la estrella no te pertenece y nunca te pertenecerá. A medida que la fama creció, nuestra relación se fue complicando de formas que yo no había anticipado. Los encuentros se hicieron más difíciles de coordinar. Había más gente a su alrededor, más ojos, más gente que podía ver lo que no debía verse. Yo seguía siendo la asistente de logística para el mundo exterior. Nadie sospechaba nada porque nadie miraba a las asistentes. Somos invisibles por diseño, pero algo más cambió en él con la fama. Y no era vanidad, que es lo que la gente suele esperar. Era miedo, un miedo nuevo, profundo, que no había estado ahí antes. Pepe sin fama era un hombre libre dentro de su propia complicación. Joan Sebastián era un hombre atrapado dentro de una imagen que él mismo había construido y que ahora le pesaba como una armadura que no podía quitarse. La imagen era la del hombre invencible, el charro enamorado, el seductor sin remordimientos, el que vivía la vida sin disculparse por nada. México lo amaba así. Las mujeres lo adoraban, los hombres lo admiraban. Nadie quería ver fisuras en esa imagen porque las fisuras arruinan los ídolos y la gente necesita sus ídolos enteros. Pero yo veía las fisuras, las veía todas las noches. Lo veía revisar noticias sobre sus hijos con una ansiedad que no cuadraba con el hombre despreocupado que proyectaba en el escenario. Lo veía leer cartas que guardaba dobladas en el bolsillo interior del saco, cartas que nunca me mostró pero que claramente lo alteraban. Lo veía detenerse a mitad de una risa, como si de repente recordara algo que no lo dejaba reír del todo. Una noche le pregunté qué lo quitaba el sueño. Me miró largo rato antes de responder. Luego dijo algo que me pareció extraño en ese momento, pero que después cobraría un significado enorme. Me dijo: hay cosas que uno hace por amor
que desde afuera parecen mentiras. Y hay mentiras que uno vive por amor que desde adentro parecen lo único honesto que existe. No entendí esa noche. Pensé que hablaba de nosotros, de nuestra relación clandestina, de la contradicción de amar a alguien fuera del matrimonio y llamarle amor a eso de todas formas. Pero no hablaba de nosotros. Hablaba de algo mucho más viejo, algo que cargaba desde antes de conocerme, algo que en 1987, una noche de lluvia en Guadalajara, finalmente no pudo seguir cargando solo. Guadalajara en noviembre llueve de una forma particular. No es lluvia furiosa, es lluvia paciente, constante, del tipo que no hace ruido, pero lo moja todo. Esa noche de 1987 llevábamos 2 días en la ciudad. Él había dado un concierto la noche anterior. Yo había coordinado la logística como siempre. Cuando todo terminó y el último músico se fue, nos quedamos solos en la suite del hotel. Él se quitó el sombrero, se sentó en el borde de la cama y se quedó mirando el piso sin decir nada. Yo conocía ese silencio. Era el silencio de algo que está a punto de desbordarse. Pedí café al cuarto. Puse música bajita en la radio del hotel. Me senté en el sillón frente a él y esperé. Eso era lo que él necesitaba, que alguien esperara sin exigirle nada. Pasó casi 1 hora antes de que hablara. Cuando lo hizo, no me miró. Habló mirando sus propias manos, como si las palabras fueran demasiado pesadas para decirlas de frente. Me dijo que había algo que nunca le había contado a nadie. Me dijo que lo había cargado solo durante muchos años y que ya no podía. Me dijo que si me lo contaba necesitaba que yo le prometiera, antes de escucharlo, que jamás se lo diría a nadie mientras él viviera. Le pregunté si era algo que me haría daño a mí conocerlo. Se quedó callado un momento. Luego dijo, a ti no, pero a otros sí, a alguien que no tiene la culpa de nada. Prometí guardar el secreto. Lo prometí mirándolo a los ojos, con esa seriedad que tienen las promesas que sabes que van a costarte. Entonces Pepe me contó la historia. Años atrás, antes de que la fama llegara, había tenido una relación con una mujer en Guanajuato. No era su esposa, era una mujer casada también, atrapada en un matrimonio sin amor, que encontró en él algo que su vida no tenía. Se amaron como se aman las personas que saben que no tienen futuro, con intensidad desesperada, sin pensar en las consecuencias. La mujer quedó embarazada. El hijo no era de su esposo, era de Pepe. Pero la mujer tomó una decisión que Pepe nunca pudo ni aceptar ni contradecir. Decidió quedarse con su marido, registrar al niño como hijo legítimo del matrimonio y enterrar la verdad para siempre. Le dijo a Pepe que si alguna vez revelaba la historia, destruiría a 3 personas inocentes: al niño, al marido que nunca supo nada y a ella misma. Pepe aceptó. Firmó ese silencio sin tinta, solo con el peso de no tener otra opción. El niño creció. Creció con otro apellido, con otro padre, con otra historia. Pero Pepe lo seguía de lejos. Sabía dónde vivía, cómo se llamaba, en qué escuela estudiaba. Tenía fotos que nadie había visto nunca. Cuando terminó de contarme eso, levantó los ojos del piso y me miró. Y ahí fue cuando me dijo la parte que me hizo temblar de verdad. Me dijo que ese niño ya era adulto. Me dijo que vivía en México. Me dijo que era alguien conocido, alguien que aparecía en público, alguien cuya vida entera estaba construida sobre una mentira que ni él mismo sabía que era mentira. La lluvia seguía cayendo afuera, paciente, sin hacer ruido. Yo no pude decir nada durante un tiempo muy largo. Me quedé paralizada en ese sillón durante lo que me pareció una eternidad. La taza de café enfriándose en mis manos, la lluvia afuera. Pepe mirándome, esperando algo que yo no sabía cómo darle. Le pregunté por qué me contaba esto a mí. Me dijo que porque necesitaba que alguien más en el mundo lo supiera, que cargar un secreto completamente solo es una forma lenta de morirse por dentro, que yo era la única persona en su vida que lo conocía sin necesitar que fuera el personaje, que lo aceptaba como era, con todo y sus sombras. Me dijo que yo era su único testigo real.
Esa frase me golpeó de una forma que todavía siento. Ser el testigo real de alguien suena a privilegio, y lo es. Pero también es una carga que no te piden permiso para ponerte encima. Le pregunté si la madre del niño seguía viva. Me dijo que sí. Le pregunté si el niño, ya adulto, había dado señales de sospechar algo. Me dijo que no, que vivía completamente convencido de su historia, de su apellido, de su origen. Le pregunté si alguna vez había pensado en revelar la verdad. Tardó mucho en responder esa última pregunta. Me dijo que lo había pensado miles de veces, que había habido momentos en que el peso era tan insoportable que marcó el número de la madre para decírselo todo, pero nunca terminó de marcar. Me dijo que el problema no era el escándalo, no era su imagen, no era la prensa. El problema era el niño, el hombre adulto que había construido su identidad entera sobre algo que no era verdad. Revelar la verdad no era liberarlo, era destruirlo. Entonces me dijo algo que no olvidé nunca. Me dijo que lo más cruel del amor a veces es callarse. Esa noche no dormimos. Hablamos hasta que la lluvia paró y empezó a clarear el cielo. Él me contó detalles que no voy a repetir aquí porque aún hay personas vivas que podrían ser lastimadas. Me contó sobre la primera vez que vio al niño de lejos, en un evento público, sin poder acercarse. Me contó que el muchacho tenía su misma forma de reírse, los mismos gestos con las manos cuando hablaba. Me contó que ese día tuvo que salir del lugar antes de que alguien notara que algo le pasaba. Le pregunté cómo había vivido con eso todos esos años. Me dijo que escribiendo canciones, que muchas de las letras que la gente cantaba en las fiestas, que la gente usaba para declararse amor o para llorar desamores, eran en realidad cartas que él nunca pudo enviar, códigos que solo él entendía, dolor disfrazado de música para que el mundo lo bailara sin saber lo que significaba. Eso me rompió algo adentro. Pensar en toda esa gente cantando sus canciones en bodas, en cantinas, en carreteras, sin saber que estaban cargando, sin saberlo, el dolor de un hombre que no podía ser padre de su propio hijo. Cuando amaneció, Pepe se quedó dormido finalmente. Yo me quedé sentada junto a la ventana, viendo salir el sol sobre Guadalajara, y entendí que a partir de esa noche, yo ya no era solo su amante. Era la guardiana de algo que pesaba demasiado para una sola persona, y que ese peso, desde ese momento, también era mío. Los meses que siguieron a esa noche en Guadalajara fueron extraños. Algo había cambiado entre Pepe y yo, aunque por fuera todo parecía igual. Los mismos encuentros discretos, las mismas llamadas a deshoras, el mismo cuidado de no dejar rastros visibles. Pero por dentro yo cargaba algo nuevo, una información que nadie más tenía, una verdad que no era mía y que sin embargo vivía en mí como si lo fuera. Empecé a observarlo diferente. Cuando lo veía en la televisión dando entrevistas, sonriendo, contando anécdotas con esa facilidad suya para el relato, yo pensaba en la otra historia, la que nunca saldría en ninguna entrevista, la que existía solamente en esa noche de lluvia en Guadalajara y en el silencio que yo había prometido guardar. Una tarde, meses después, me llamó desde algún lugar que no reconocí por el ruido de fondo. Estaba alterado. No era su voz de siempre. Era una voz más apretada, más tensa. Me dijo que la madre del niño había muerto. Un infarto repentino, sin aviso, sin tiempo para nada. Se había ido llevándose su parte del secreto. Ahora solo quedaban 2 personas en el mundo que sabían la verdad completa. Él y yo. Le pregunté cómo estaba. Me dijo que no sabía cómo estaba. Me dijo que sentía algo que no podía nombrar. Una mezcla de tristeza y alivio y culpa por sentir alivio. Que con la muerte de ella se cerraba una puerta que él mismo había cerrado hacía años, pero que ahora se cerraba para siempre, sin posibilidad de regreso. Le pregunté si eso cambiaba algo respecto al hijo. Silencio largo. Me dijo que no lo sabía, que sin la madre ya no había nadie que pudiera confirmar ni desmentir nada, que el secreto ahora era solo su palabra contra el silencio, que tal vez eso lo hacía más libre, o tal vez más prisionero. Todavía no lo distinguía. Esa llamada duró 20 minutos.
Cuando colgué, me quedé sentada sin moverme durante mucho tiempo. Pensé en esa mujer que había muerto sin que nadie supiera que había cargado ese peso toda su vida. Pensé en el hijo que seguía vivo sin saber nada. Pensé en Pepe, que ahora era el único guardián de una historia que podía cambiar la vida de alguien que no tenía idea de que existía. Y pensé en mí, en lo que significa saber algo que no puedes usar, que no puedes compartir, que no puedes soltar. Una verdad encadenada dentro de ti que golpea de vez en cuando para recordarte que está ahí. Nuestra relación terminó 2 años después, en 1989. No terminó con drama ni con escenas. Terminó como terminan muchas cosas verdaderas, despacio, con respeto, con la conciencia de que algo había cumplido su ciclo. Él me dijo que siempre me estaría agradecido, no solo por los años juntos, sino por esa noche en Guadalajara, por haberlo escuchado sin juzgarlo, por haber cargado con él algo que no tenía por qué cargar. Nos despedimos en el estacionamiento de un restaurante de la colonia Polanco. Nos abrazamos largo rato. Luego cada quien se fue por su lado. No volví a verlo en persona nunca más. Pero el secreto se quedó conmigo. Siguió viviendo en mí todos estos años, silencioso y pesado, como algo que no termina de morir porque nunca tuvo permiso de nacer del todo. Los años que siguieron fueron años de aprender a vivir con algo que no tiene nombre exacto. No es culpa completamente. No es inocencia tampoco. Es algo intermedio. Ese territorio gris donde viven los secretos que prometiste guardar y que a veces te preguntas si hiciste bien en guardar. Seguí su carrera desde lejos. Lo veía en la televisión, escuchaba sus canciones en la radio, leía notas sobre él en los periódicos. Cada vez que salía su nombre, sentía algo complejo moverse adentro. Admiración genuina por el artista, ternura por el hombre que yo había conocido. Y siempre, debajo de todo, ese peso constante del secreto. Los años 90 lo convirtieron en leyenda. Sus canciones ya no eran solo éxitos, eran parte del paisaje sonoro de México. La gente las cantaba sin saber que cantaba. Las tenían tan adentro que ya no las escuchaban, solo las vivían. Eso es lo que logran muy pocos artistas, meterse tan profundo que dejan de ser música y se vuelven memoria colectiva. Yo, mientras tanto, seguí con mi vida. Nunca me casé. Tuve relaciones, algunas largas, ninguna con la misma profundidad de lo que viví con Pepe. No porque él fuera insustituible en el sentido romántico, sino porque después de conocer a alguien de esa manera, con esa hondura, el resto se siente un poco más en la superficie. En 2000, escuché la noticia que sacudió a todos. Su hijo Trigo había muerto. Un accidente. Ese dolor público, ese duelo que él vivió frente a las cámaras, yo lo vi diferente a como lo vio el resto del mundo, porque yo sabía que Pepe cargaba otro tipo de pérdida encima de la pérdida visible. Sabía que en algún lugar había otro hijo que ni siquiera sabía que lo era, y que ese hijo seguía vivo sin saber que el hombre que lloraba en televisión también era, en alguna medida, su padre. No me comuniqué con él, no hubiera sabido qué decirle. Algunas distancias se instalan y ya no hay forma de cruzarlas sin hacerle daño a algo. Pasaron más años, más canciones, más noticias, la enfermedad, los tratamientos, la fortaleza pública con que enfrentó todo eso, esa imagen de hombre que no se dobla, que encara la muerte con sombrero puesto y guitarra en mano. Yo lo veía y pensaba que ese hombre había pasado toda su vida aprendiendo a cargar cosas imposibles sin que se le notara en la cara. Primero, el secreto del hijo, luego, la muerte de Trigo, luego la enfermedad, capas y capas de dolor encima de una sonrisa que México necesitaba ver intacta. Cuando murió en 2015, lloré sola en mi departamento durante horas, no por la figura pública, por Pepe, por el hombre del hotel en Guadalajara, por el hombre que miraba sus propias manos cuando las palabras pesaban demasiado para decirlas de frente. Lloré por todo lo que él había cargado solo, y lloré porque con su muerte el secreto que compartimos quedó flotando sin dueño, sostenido únicamente por mi promesa y por mi memoria. Y me pregunté,
por primera vez en voz alta, si seguía siendo válida una promesa hecha a alguien que ya no existe. Me hice esa pregunta muchas veces en los años que siguieron a su muerte. Si una promesa sigue siendo válida cuando la persona a quien se la hiciste ya no está. Si el silencio que juraste mantener tiene fecha de vencimiento o dura para siempre. No encontré respuesta fácil. Las promesas no son contratos con cláusulas de salida. Son algo más parecido a la identidad. Rompías la promesa y rompías algo de ti mismo también. Pero había otra pregunta que empezó a crecer con el tiempo y que era más difícil de ignorar. ¿Tenía derecho ese hombre, ese hijo adulto, de conocer su propia historia? Pensaba en él seguido. No sabía su nombre. Pepe nunca me lo dijo y yo nunca lo busqué. Pero lo imaginaba. Un hombre de unos 50 años ahora, con su vida construida, con su familia, con su historia. Una historia que tenía un hueco en el centro sin saber que era hueco. Viviendo completo sin saber que le faltaba algo. Hay algo profundamente injusto en eso. Que alguien cargue una ausencia sin saber que la carga. En 2018 me enfermé por primera vez de gravedad. Algo en los pulmones que los doctores tardaron meses en nombrar correctamente. Estuve hospitalizada varias semanas. En esas semanas de hospital, con demasiado tiempo y demasiado silencio, el secreto se volvió más ruidoso que nunca. Cuando uno se acerca a la muerte, aunque sea de reojo, las cosas cambian de peso. Lo que parecía enorme se achica. Lo que parecía pequeño, de repente, ocupa todo el espacio. Y las promesas que hiciste, en nombre del silencio, empiezan a sentirse diferente cuando el silencio podría volverse permanente en cualquier momento. Me recuperé esa vez, pero algo quedó distinto. Empecé a escribir, no para publicar, solo para mí. Escribía todo lo que recordaba de esos años con Pepe. Las conversaciones, los hoteles, los silencios, esa noche en Guadalajara. Lo escribía como quien ordena una casa antes de un viaje largo, poniendo cada cosa en su lugar por si alguien más tiene que entrar después. Escribí durante meses, cuadernos completos, con fechas, con lugares, con detalles que creía haber olvidado y que al escribirlos aparecían intactos, como si los hubiera guardado en algún lugar dentro de mí esperando exactamente esto. Una noche, leyendo lo que había escrito, me detuve en la parte de Guadalajara. Releí las palabras que él había dicho. Lo más cruel del amor a veces es callarse. Y pensé que esa frase que él usó para explicar por qué no le había dicho la verdad a su hijo también me describía a mí. También yo me había callado por amor a él primero, luego por respeto a su memoria. Pero el silencio que empieza por amor puede quedarse mucho después de que el amor termina y convertirse en algo diferente, en complicidad, en cobardía, en una forma de protegerte a ti mismo disfrazada de lealtad hacia otro. Eso me costó mucho reconocerlo. Tenía 70 y tantos años y estaba aprendiendo a distinguir entre guardar un secreto por las razones correctas y guardarlo por las razones equivocadas. La línea entre las dos cosas es más delgada de lo que uno quisiera. Decidí contar esta historia cuando los doctores me dijeron que esta vez no habría recuperación, que lo que tengo en el cuerpo ya no tiene marcha atrás, que estamos hablando de semanas, no de meses. No lo decidí de inmediato, me tomó días, noches largas mirando el techo de mi cuarto, pensando en todas las personas que podían ser afectadas, pensando en el hijo que no sabe que lo es, pensando en la familia pública de Pepe, en su legado, en lo que esta historia podía hacerle a una memoria que México quiere conservar intacta. Pero también pensé en algo que Pepe me dijo una vez, no esa noche en Guadalajara, sino mucho antes, en los primeros tiempos cuando todavía éramos solo dos personas descubriéndose sin saber bien hacia dónde iban. Me dijo que las historias que no se cuentan no desaparecen, se quedan flotando sin cuerpo, sin forma, sin lugar donde aterrizar, y que eso es peor que contarlas, porque una historia sin contar no puede sanar a nadie, no puede explicar nada, no puede cerrar lo que quedó abierto. Creo que tenía razón. No cuento esto para destruir nada. El legado musical de Johann Sebastian es real e intocable. Las canciones que escribió van a durar mucho más que cualquier escándalo
y mucho más que yo. No cuento esto para que nadie lo juzgue. Un hombre que cargó ese secreto durante décadas, que renunció a ser padre visible por proteger a un hijo que nunca supo que existía, no merece juicio, merece comprensión. Cuento esto porque hay un hombre en algún lugar que tiene derecho a saber de dónde viene, que tiene derecho a entender por qué ciertas cosas en su vida quizás nunca terminaron de encajar del todo, que tiene derecho a saber que fue amado desde lejos, en silencio, de una forma imperfecta y complicada pero real. Cuento esto porque guardé este secreto 40 años por lealtad y ahora lo cuento por la misma razón, porque la lealtad verdadera no siempre es el silencio. A veces la lealtad más profunda es atreverse a decir la verdad cuando ya no queda mucho tiempo para decirla. He pensado mucho en cómo reaccionará la gente. Sé que habrá quienes no me crean. Sé que habrá quienes me llamen interesada, oportunista, traidora. Sé que habrá quienes defiendan la memoria de Pepe con la ferocidad con que la gente defiende a sus ídolos, que es una ferocidad ciega que no admite complejidad. Estoy bien con eso. A mis 78 años, a las puertas de lo que sea que viene después, la opinión ajena pesa menos que una pluma. Lo que pesa es la verdad. Lo que pesa es haberla cargado tanto tiempo. Lo que pesa es pensar que si no la digo, ahora me la llevo conmigo y se pierde para siempre en algún lugar donde las historias no contadas van a morir sin que nadie las escuche. Pepe me dijo una vez que yo era su único testigo real. Hoy entiendo que ser testigo no es solo ver, es también, llegado el momento, dar testimonio. Esto es mi testimonio. Mi nombre es Lucía Ramos y estas son las últimas palabras que voy a poner en orden antes de que el cuerpo decida que ya es suficiente. Quiero terminar esta historia no donde termina el secreto, sino donde termina lo que el secreto me enseñó. Porque guardar algo así durante 40 años no pasa sin dejar marca. Te cambia la forma de ver a las personas, te cambia la forma de escuchar las canciones, te cambia la forma de entender lo que significa amar a alguien de verdad. Amé a Pepe Figueroa, no al personaje, no a Joan Sebastián, el rey del jaripeo. Amé al hombre que miraba sus manos cuando las palabras pesaban demasiado, al hombre que guardaba fotos dobladas en el bolsillo del saco, al hombre que escribía canciones de amor que en realidad eran cartas que nunca pudo enviar. Ese hombre era extraordinario e imperfecto en la misma medida. Tomó decisiones que le costaron caro, renunció a cosas que nunca debió haber renunciado, cargó solo lo que debió haber compartido antes, con las personas correctas, en el momento correcto, pero lo hizo desde un lugar que yo entendí de cerca y que no era cobardía. Era un amor tan grande que se dobló sobre sí mismo y terminó pareciéndose al silencio. Hay algo que no he contado todavía, algo que guardé para el final porque es lo que más me ha costado cargar de todo. Unos meses antes de que nuestra relación terminara, Pepe me dijo que había tomado una decisión. Me dijo que cuando sintiera que le quedaba poco tiempo, cuando la vida empezara a cerrarse, iba a buscar la manera de hacerle saber algo a ese hijo. No todo, no su nombre, no la historia completa, solo una señal. Algo que le dijera sin decirle que alguien lo había amado desde lejos toda la vida. Me dijo que no sabía cómo todavía, que lo estaba pensando, que quizás sería una canción, que quizás habría una letra que solo ese hijo pudiera descifrar si algún día supiera que debía buscarla. Nunca supe si lo hizo, nunca supe si esa canción existe, pero desde que me lo dijo, escucho su música diferente. Busco en las letras algo que no sé nombrar, una puerta escondida, un mensaje dentro del mensaje. Quizás estoy buscando algo que no está. Quizás la canción nunca fue escrita. Quizás Pepe se fue sin poder cumplir esa última promesa como se fue sin poder cumplir tantas otras. O quizás está ahí, en alguna letra que todos cantamos sin saber lo que significa, en alguna melodía que alguien escucha y siente que le habla directamente sin entender por qué. Eso es lo que hacen los grandes artistas. Meten verdades tan adentro de la música que la música las protege, las vuelve universales para que nadie sepa que en realidad son personales. Las convierten en de todos para que nadie las pueda reclamar como propias.
Si ese hijo existe y algún día escucha esta historia, quiero que sepa una cosa. Su padre lo amó de una manera complicada, imperfecta, llena de decisiones que tal vez no fueron las correctas, pero lo amó con la intensidad con que ese hombre hacía todo, sin medias tintas, sin reservas, con todo lo que tenía, aunque todo lo que tenía no fuera suficiente para estar presente. A veces el amor más grande es el que no se puede demostrar. Mi nombre es Lucía Ramos. Fui amante de Joan Sebastián. Guardé su secreto más oscuro durante 40 años. Y hoy, en mis últimos días, lo entrego no para destruir nada, sino para completar algo, porque las historias incompletas no descansan. Y ya es hora de que todos descansemos.